El presente tutorial corresponde al 13º concurso de proyectos del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo, Fondo Empleo del año 2013, en el cual se seleccionarán proyectos de 4 diferentes líneas. Línea 1, capacitación e inserción laboral. Línea 2, certificación de competencias laborales. Línea 3, promoción y fortalecimiento de emprendimientos. Línea 4, proyectos productivos sostenibles. Para la formulación de los proyectos se deben tener en cuenta diversos instrumentos: las bases, el manual de elaboración de proyectos, las consultas a las bases y a las respuestas a las consultas formuladas durante los talleres de capacitación. Además, todo ello se encuentra disponible en la página web de Fondo Empleo, incluyendo un anexo 01 del manual en el que se desarrollan conceptos básicos para el desarrollo de los proyectos. Todos estos instrumentos deben ser revisados por los formuladores para una adecuada elaboración. En lo que se refiere a la parte del presupuesto, la planificación de las actividades y el monitoreo, Fondo Empleo exige su desarrollo en un formato estándar denominado Sistema Presupuestal, preparado expresamente para dicho fin, y por cada línea de proyectos, el cual se puede encontrar en la página web, en el anexo 2 del manual. El sistema es un archivo de Excel que cuenta con 3 tipos de hojas: hojas informativas sobre cómo llenar el sistema, hojas para registrar información que deben llenarse por el formulador, y hojas que sirven solo de reporte, que no deben llenarse, que proporcionan información valiosa para el desarrollo del proyecto. Las hojas informativas que no deben llenarse son 3: carátula, indicaciones generales y categorías de gastos. Las hojas que sirven para registrar información y que deben llenarse son 12. Información general del proyecto, marco lógico, cronograma de productos entregables, cronograma de actividades, formato de costeo del componente 1, 2, 3, 4 y 5, actividades y remuneraciones del personal, formato de costeo del componente 6, llamado manejo del proyecto. Y para el caso de proyectos de la línea 4, flujo de caja. Recordemos que en la hoja del marco lógico, en el caso de proyectos de las líneas 1, 2 y 3, el ingreso de indicadores, medios de verificación y supuestos a nivel de fin y de propósito está bloqueado. Estos niveles se completan solo para el caso de la línea 4. Además, recordemos que en las hojas para el costeo por componentes del componente 6 o manejo de proyecto, en la partida 6.5, línea de base y evaluación, que es retenida por Fondo Empleo, asciende a 4% del monto del costo directo solicitado para los proyectos de la línea 1 y al 6% para los proyectos del resto de las líneas. Finalmente tenemos las hojas que sirven solo de reporte y que se rellenan automáticamente: proyección de remuneración, presupuesto analítico y validación. Además, tenemos que tener en cuenta que hay 3 hojas que ya hemos visto en las que se ingresa información y también nos sirve para reporte, que son muy importantes. Estas son la hoja Información General del Proyecto, la hoja Cronograma de Productos Entregables y la hoja Flujo de Caja. Recordemos que la hoja Flujo de Caja solo aplica a los proyectos de la línea 4. A continuación veremos un ejemplo de llenado del sistema presupuestal para un proyecto hipotético de la línea 4, en el cual se desarrollará también un flujo de caja. Para ello, en primer lugar, descargaremos el archivo de la página web y procederemos a abrirlo. El sistema es un archivo de Excel que tiene como objetivo enlazar los resultados a obtenerse con las actividades planteadas a fin de establecer adecuadamente su cantidad, oportunidad y calidad, de acuerdo a lo establecido por el proyecto.
Una vez abierta la plataforma, visualizaremos la carátula con el nombre Fondo Empleo, Sistema de Elaboración Presupuestal. El archivo consta de 3 partes bien marcadas. 1. El establecimiento de los productos y actividades en una línea de tiempo. 2. El costeo de las actividades y la determinación del flujo mensual y presupuestal. 3. La determinación de los costos-beneficios del proyecto. Comenzaremos observando las indicaciones generales para el llenado del sistema. Estas indicaciones son las que vamos a explicar a continuación de manera práctica y sencilla. Cabe destacar que solo es necesario llenar un grupo determinado de hojas de Excel para que las demás se llenen automáticamente. A continuación nos dirigimos a la hoja de gastos. Esta hoja de Excel contiene información sobre las categorías de gastos que serán reconocidas por Fondo Empleo. En total son 16 categorías, y cada una con un texto que las describe. Dirijámonos a información general del proyecto. A modo de ejemplo, vamos a desarrollar este cuadro. Primero llenemos el nombre del proyecto, luego la institución ejecutora y la fecha de fundación de la institución. Ahora vamos a llenar el presupuesto que la institución ha manejado los 3 años previos a la presentación del proyecto. En este caso sería el presupuesto del 2010, 2011 y 2012. Luego vamos a llenar las casillas de instituciones colaboradoras o asociadas, objetivos del proyecto y población beneficiaria. En la casilla de ámbito de ejecución del proyecto agregamos la región, provincia y distritos que abarca el proyecto. En la siguiente casilla se coloca la duración del proyecto de la siguiente manera. En el cuadro de la izquierda, el número, y en este cuadro de la derecha, la palabra meses. Las fuentes de financiamiento son las siguientes: Fondo Empleo, Institución Ejecutora, Municipalidad de Cajabamba, Fuente 3, Fuente 4, Fuente 5 y aporte de beneficiarios. El importe de estas fuentes de financiamiento se llenarán de forma automática una vez terminado nuestro presupuesto. A continuación hagamos clic en la hoja del marco lógico. Antes de continuar, haremos un repaso de los conceptos que Fondo Empleo está incluyendo respecto al marco lógico. Recordemos que la matriz del marco lógico sintetiza el análisis realizado mediante el enfoque del marco lógico, desde el diagnóstico de la zona, el análisis de problemas y la determinación de objetivos, teniendo en cuenta las fortalezas de los agentes que intervienen en el proyecto y en el análisis de riesgos. En la matriz se resumen los objetivos del proyecto, los indicadores verificables objetivamente, los medios de verificación y los supuestos. Recordemos que a nivel de finalidad y propósito, esta información solo se completa para los proyectos de la línea 4. Fondo Empleo ha determinado la necesidad de trabajar con un nivel adicional en el marco lógico, el nivel de productos, por lo que para el presente concurso la matriz es de 4 columnas y 5 filas, y considera los niveles de finalidad, propósito, componentes, productos y actividades. Los productos son un nuevo nivel que se encuentra entre las actividades y los indicadores de componente y representan los cambios implementados en los beneficiarios, unidades productivas y en el ámbito de ejecución. Además, se debe tener en cuenta que los productos provienen de los medios secundarios identificados en el árbol de objetivos, que luego son trasladados a la matriz. En nuestro ejemplo de proyecto de la línea 4, la naturaleza de los productos que se obtendrán puede ser de 3 tipos: mejora de capacidades técnicas productivas, mejora de capacidades de organización o comercialización, infraestructura mejorada o implementada como centros de acopio, viveros, etc. En relación a los indicadores de los productos, en nuestro ejemplo se debe tener en cuenta que un producto de mejora de capacidades técnicas puede tener 2 indicadores como mínimo: el número de productores que implementan cambios técnicos y el número de unidades productivas que implementan cambios técnicos.
Los indicadores de un producto de mejora de capacidades de organización o comercialización debe tener un indicador como mínimo. El número de productores que desarrollan capacidades, ya sea para la organización o para la comercialización. Los indicadores de un producto de infraestructura mejorada o implementada pueden tener tres indicadores: el número de infraestructuras mejoradas o instaladas, el número de unidades producidas o procesadas y el número de productores que se benefician de la infraestructura. Si a esto añadimos que los indicadores deben contener en su definición los atributos de cantidad, calidad y tiempo, habremos definido los productos y sus indicadores y tendremos completo nuestro marco lógico, pues los otros indicadores se desarrollan teniendo en cuenta la descripción adecuada del logro de los objetivos a nivel de fin, propósito y componente respectivamente. No olvidemos que la información a nivel de finalidad y propósito solo se completa para los proyectos de la línea 4. Debemos de tener en cuenta que el propósito del proyecto del ejemplo se centra en la mejora de los ingresos, y que adicionalmente se debe señalar la generación de empleo y el número de productores que implementan las mejoras técnicas, es decir, capacitados, para Fondo Empleo. Estos tres indicadores deben aparecer en todo el proyecto productivo de la línea 4 a nivel de propósito. El marco lógico tiene fin, propósito, componentes, productos y actividades. Cada uno de ellos con sus indicadores, medios de verificación y supuestos. El marco lógico te acompañará a lo largo del llenado del proyecto. Te recomendamos imprimir el PDF de ejemplo que debes descargar desde el link que acompaña el presente video para que continúes el tutorial con el ejemplo en la mano. Vamos a desarrollar rápidamente el marco lógico a manera de ejemplo, por lo que haremos un llenado rápido para entenderlo de forma global. No puedes incluir ni filas ni columnas, déjalo tal como está. Vamos a llenar los cuadros de fin y propósito. A continuación vamos a llenar los indicadores correspondientes. Esto es muy importante. Cada indicador debe de tener los atributos de calidad, cantidad y tiempo, mientras que cada componente debe de tener como máximo 3 indicadores, que también tendrán los atributos de calidad, cantidad y tiempo. Luego haremos el llenado de los medios de verificación y los supuestos de cada indicador. En nuestro ejemplo vamos a formular 4 componentes. Ahora vamos a escribir sus correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos. Como verás, ahora en la sección de productos aparecen de manera automática los componentes. Entonces procederemos a escribir los productos de cada componente. En nuestro ejemplo, para el componente 1 vamos a ingresar un producto. Para el componente 2 vamos a ingresar 2 productos. Igualmente para el componente 3 y 4. A estos productos vamos a detallarles sus respectivos indicadores, que como ya lo hemos mencionado, siempre deben ser como máximo 3 y tienen que tener los atributos de calidad, cantidad y tiempo. Luego de hacer esto verás que la sección de actividades ya tiene llena de forma automática las casillas correspondientes a componente, producto e indicadores. Por ejemplo, el componente 1 ya tiene enlazados sus respectivos indicadores. Lo que a continuación debes hacer es formular las actividades que se tienen que realizar para llevar a cabo estos indicadores. La misma acción se realizará con el componente 2, 3 y 4. Ahora bien, verás que van a quedar muchas casillas en blanco. Esto sería un problema al momento de la impresión. Entonces, es necesario ocultarlas. Pero nunca la eliminen. Por ejemplo, ubiquémonos en la parte de la hoja donde hay varias casillas en blanco. Ahora las vamos a seleccionar. Hacemos clic derecho y elegimos la opción ocultar. Esta misma lógica la aplicamos en las demás casillas en blanco. Y verás cómo el documento adquiere una mejor presentación.
Pasemos a la siguiente hoja, el cronograma de productos entregables. Como verás en este cuadro, las casillas que corresponden a componentes, productos e indicadores ya se encuentran llenas de forma automática. Lo que tendrás que llenar son los campos correspondientes a características del producto, es decir, cambio implementado. La descripción de cada característica debe corresponder a cada una de las filas. En el ejemplo, preparación de terreno, siembra, deshiervo, aporque y fertilización y selección de semilla. Luego cada una de las características debe definirse de acuerdo a la propuesta técnica que plantea implementar el proyecto. También será necesario llenar la unidad de medida y la meta física de cada indicador. Por ejemplo, el indicador 1 del componente 1 nos señala que se implementarán mejoras en el manejo del cultivo del maíz amiláceo en 600 hectáreas. Entonces, la unidad de medida será la de hectáreas y la meta física será 600. De esta misma forma, se procederá a llenar los componentes 2, 3 y 4 que referimos en nuestro ejemplo. Luego vamos a proceder a llenar el cronograma de productos entregables. Continuamos el cuadro de ejemplo. El primer cambio implementado del indicador 1 tiene que tener un tiempo de realización. Por ejemplo, vamos a detallar que este cambio implementado se desarrollará entre los meses de agosto, septiembre y octubre. Ahora vamos a detallar que el segundo cambio implementado se realizará entre los meses de septiembre, octubre y noviembre. Luego, vamos a detallar que el tercer cambio implementado se realizará entre los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Por último, vamos a detallar que el último cambio se realizará solo en el mes de abril. Todo esto corresponde al primer año del proyecto. Sin embargo, también tienes que hacer el mismo ejercicio en el año 2 y el año 3, si corresponde de acuerdo a la duración de tu proyecto. El número de meses que requerirá cada cambio es a criterio del proyectista, según el proyecto formulado. Luego de haber marcado las aspas correspondientes, vamos a proceder a llenar las cantidades de referencia. Por ejemplo, el indicador 1 nos señala que estas mejoras se deben de llevar a cabo de la siguiente forma: 100 hectáreas el primer año, 300 el segundo y 600 el tercero. Entonces, nosotros en nuestro cronograma debemos de especificarlas de la siguiente manera. Ubiquemos el primer cambio implementado del indicador 1. Ahora ubiquemos la última aspa marcada. Vemos que corresponde a octubre. Bien, como nuestro indicador nos ha especificado que el primer año solo deben ser mejoradas 100 hectáreas, entonces nosotros colocaremos el número 100 arriba de la última aspa escrita. De la misma manera, al cambio implementado 2, vamos a colocarle el número 100 en la última aspa marcada para su ejecución. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir con los demás cambios implementados. También vamos a realizar este mismo procedimiento en el año 2 y en el año 3. Lo que se realiza a continuación es el llenado de los otros 4 componentes. Ahora, al final del cuadro, veremos un pequeño cuadro de resumen. En este cuadro vinculamos los productos a alcanzarse con la necesidad de flujo presupuestal mensual. En la fila productos a supervisar se determina de forma automática el número de productos comprometidos a alcanzarse en cada mes. En la fila entregables a supervisar se señala el número en orden de presentación de entregables a supervisarse durante el desarrollo del proyecto, definidos en cada plan operativo anual. Cada entregable consta de un grupo definido de productos y determina el momento de su reporte. En las filas inferiores de este cuadro observaremos el flujo presupuestal necesario para la ejecución del proyecto, los cuales se llenarán de forma automática una vez que culminemos con el proceso de costeo y la asignación de cada fuente. Así, podremos determinar los desembolsos necesarios para el logro de cada entregable de fondo empleo y también para cada una de las contrapartidas comprometidas. Ahora hagamos clic en la hoja de actividades.
Es importante programar adecuadamente las actividades de acuerdo al logro de los indicadores de los productos. Como ves, la información correspondiente a componentes, productos, indicadores y actividades ya se encuentran llenos y debidamente ordenados. Entonces, los casilleros que debemos llenar son los que corresponden a unidad de medida y metafísica. Por ejemplo, la unidad de medida, capacitaciones en manejo del cultivo del maíz, son los talleres. La unidad de medida, asistencia técnica, son visitas. La unidad de medida de pasantías Son pasantías. la de días de campo También son días de campo. y por último, la unidad de medida de instalación de campos de maíz es la hectárea. Entonces, en la metafísica vas a especificar el número de talleres, visitas, hectáreas, entre otros, que según el marco lógico deben de haber. El enunciado capacitaciones en manejo del cultivo del maíz es la actividad 1, que corresponde al producto 1, que a su vez pertenece al componente 1. Si revisamos nuestro marco lógico, veremos que en nuestro cuadro de indicadores se detalla que deben de efectuarse 204 sesiones de capacitación. Entonces, este mismo número debe de especificarse en la metafísica. Del mismo modo, la actividad asistencia técnica tiene especificada cumplir 2.400 visitas en su cuadro de indicadores. La actividad pasantías tiene especificada en su cuadro de indicadores que deben de llevarse a cabo 3, al igual que los días de campo, y la cantidad de hectáreas a instalar de campos de maíz. Ahora vamos a llenar el cronograma. Ubiquémonos nuevamente en la actividad 1, capacitaciones en manejo del cultivo del maíz. Ahora veamos nuestro marco lógico. Ahí se especifica que las 204 sesiones de capacitación se realizarán de esta forma: 24 el primer año, 60 el segundo y 120 el tercer año. Bien, vamos a detallar estas cantidades en nuestro cronograma de acuerdo a los indicadores que hemos programado previamente. Por ejemplo, si el primer año se deben de realizar 24 talleres, entonces el proyectista debe detallar en qué meses se debe realizar dichos talleres y con qué frecuencia de acuerdo al logro de los indicadores de los productos. Por ejemplo, detallaremos que los 24 talleres del primer año se realizarán de la siguiente manera: 6 en el mes de agosto, 6 en el mes de octubre, 6 en el mes de enero y 6 en el mes de marzo. Si sumamos estas cantidades, veremos que dan como resultado 24, que es el número de talleres que nos piden para el primer año. Además, siempre debes distribuir las metas de las actividades antes y durante el logro del indicador del producto, nunca después. Para el año 2 nos piden 60 talleres. Entonces, como ejemplo, pondremos que se realizarán 15 talleres en el mes de agosto, 15 en el mes de octubre, 15 en el mes de enero y 15 en el mes de marzo. Bien, si sumamos estos números, veremos que dan como resultado 60. Ahora, vemos que en el tercer año nos piden realizar 120 talleres. Entonces, el proyectista nuevamente tendrá que distribuir dichos talleres. A modo de ejemplo pondremos 30 para el mes de agosto, 30 para el mes de octubre, 30 para el mes de enero y 30 para el mes de marzo. Tener en cuenta que se deberá guardar coherencia con la estrategia del proyecto. Una vez terminada la programación, tienes que constatar que el número de la metafísica del final del cuadro debe de ser igual al número de la metafísica del principio del cuadro. Por ejemplo, en esta metafísica dice 204. Ahora vamos al comienzo y vemos que efectivamente la metafísica dice 204. Dirijámonos nuevamente al final. Esta columna de validación debe de resultar siempre 0. Esto indicará que tu trabajo está bien realizado. Como podrás ver, esta modalidad de llenado la vas a tener que repetir en todas las actividades de los 4 componentes. Ahora vayamos a la casilla del componente manejo del proyecto. En esta casilla veremos el cuadro del personal del proyecto. Dentro de este cuadro tenemos la categoría de retribución al personal. Ahora, a modo de ejemplo, vamos a poner el personal que formaría parte de este proyecto. A cada uno de ellos se le debe de especificar si se le va a pagar por modalidad de remuneración fija o por honorarios. En la metafísica se deberá especificar el número de meses que van a trabajar.
Por ejemplo, el jefe de proyecto trabajará durante los 3 años que dure el proyecto, es decir, 36 meses. Algunas otras personas trabajarán menos, ya sea porque se van a integrar en una fecha posterior al inicio del proyecto o terminarán antes. Ahora, llenemos el número de remuneraciones que le corresponde al personal cada mes. El cuadro de equipamiento del proyecto y gastos de funcionamiento se llenan de la misma forma. En los cuadros finales verás las casillas de gastos administrativos, línea de base, imprevistos y supervisión interna. Estos cuadros deben de llenarse excepto el correspondiente a línea de base. Hagamos clic en la siguiente viñeta. Esta es el formato de costeo del componente 1. Como verás, los cuadros correspondientes a componente, producto y actividad ya se encuentran llenos de forma automática. En este caso hay que llenar la metafísica y el resumen de cada actividad. Para realizar esto, solo hay que fijarse en la información que ya tenemos en nuestro marco lógico. Así, la metafísica de actividad 1 es de 204 talleres, mientras que en el resumen el proyectista puede especificar mejor dicha meta. Por otro lado, la metafísica de la actividad 2 es de 2400 visitas. De igual modo, el proyectista lo explica de forma extendida en el resumen. Esta misma lógica se utilizará en el llenado de las demás actividades del componente 2. Ahora veremos los gastos correspondientes al componente 1. Como veremos, las celdas correspondientes a las actividades ya se encuentran llenas. Entonces vamos a llenar los gastos de cada actividad. En la actividad de capacitaciones en manejo del cultivo del maíz, estamos considerando 3 categorías de gasto: refrigerios, servicios de terceros y alquileres. Ahora, dentro de refrigerios, vamos a detallar nuevamente la palabra refrigerios. De la misma manera, detallaremos los servicios de terceros y los alquileres. Todo esto de acuerdo al criterio del proyectista, después de haber estudiado todo el proyecto en su conjunto. Ahora, especificaremos las unidades de medida, cantidad y el costo unitario que le corresponden a cada gasto. Por ejemplo, la unidad de medida de refrigerios es personas. Según el ejemplo, se espera un número de 25 personas, de las cuales se va a gastar 6 soles por cada una de ellas. Verás que de manera automática el sistema calcula el costo total. Del mismo modo, se procederá con los demás gastos. Luego de haber llenado los gastos correspondientes a cada actividad, el proyectista procederá a determinar las fuentes de financiamiento. Volvamos a nuestro ejemplo. Ubiquémonos en la casilla refrigerio. En este caso vamos a detallar que el costo total, que es de 30.600 soles, lo va a cubrir Fondo Empleo. Pero ¿qué pasaría si Fondo Empleo no llegara a cubrir dicho gasto? Es decir, detallemos que Fondo Empleo va a aportar solo 30.000 soles. Verás que en la última columna de la derecha aparecerá el número menos 600. Esto quiere decir que aún faltan 600 soles por cubrir. Ahora digamos que los beneficiarios están dispuestos a cubrir dicha suma. Entonces, escribiremos el número 600 en la casilla de beneficiarios y veremos cómo los números de la columna derecha vuelven a cero. De la misma manera procederemos con los demás gastos hasta llenar el cuadro. Al final verán los totales por productos y los totales por componentes, llenados de manera automática. Como sabrán, el componente 2, 3 y 4 se deben de llenar de la misma manera. Deben saber que el componente 6 aún no debe ser llenado, ya que primero debemos de llenar la hoja de cuadro de remuneraciones. Ahora, ubiquémonos en la viñeta de actividades y remuneraciones del personal. En este cuadro hay casillas que se llenan automáticamente y otras que deben ser llenadas por usted. Para empezar, llenaremos los términos de referencia según los tipos de cargo que tenemos en el proyecto. Luego, llenaremos el porcentaje de dedicación al proyecto que dedicará el personal. La mensualidad bruta también debe ser llenada según el estándar del mercado.
Como verás, la modalidad de contratación aparece de forma automática. De ser necesario, el proyectista también deberá detallar el nombre de las personas que formarán parte del proyecto, así como su especialidad y tiempo de permanencia en la zona. Una vez culminado este último cuadro, verás que los demás cuadros están llenos de forma automática. Veamos. Si nos ubicamos en la viñeta de proyección de remuneración, veremos que se encuentra llena de forma automática. Ahora sí, podremos llenar la hoja del componente 6. Hagamos clic en la hoja. Deberemos escribir un breve resumen del perfil del personal. En el cuadro del personal del proyecto veremos que las columnas ya están llenas de forma automática. Entonces vamos a escoger la fuente de financiamiento, que la mayoría de veces será Fondo Empleo. Sin embargo, en el cuadro Equipamiento del proyecto sí deben de llenarse algunas columnas. En este caso será la columna de cantidad y costo unitario. Hagamos un ejemplo. En el subcuadro Equipo y bienes duraderos veremos que la primera unidad es la motocicleta. Entonces detallaremos que solo necesitamos una. Y según el precio del mercado, esta costaría 7.000 soles. Verás cómo el costo total y parcial se llenan de forma automática. Ahora le adjudicaremos a Fondo Empleo una parte de la inversión necesitada y a la institución ejecutora la otra parte. Esta misma lógica la aplicaremos con las demás unidades. De la misma manera, llenaremos el cuadro de gastos de funcionamiento. Hagamos un ejemplo. La unidad de medida de combustible para vehículos son los galones mes. Ahora especificaremos que necesitaremos 100 galones a un costo unitario de 15 soles el galón. Vemos que el costo parcial y el costo total ya se encuentran llenos. Y por último, le adjudicamos a Fondo Empleo el total de la inversión requerida. Ahora llenemos el resto del cuadro. Veamos el cuadro Gastos administrativos para todo el proyecto. Este cuadro se encuentra lleno de forma automática. Aquí verás los totales de financiamiento para la línea de base y evaluación de impacto, imprevistos y la supervisión interna, así como qué fuente de financiamiento está asignada para invertir en cada monto. Ahora, en el cuadro final podrás visualizar los costos totales por fuente de financiamiento. Ahora ubiquémonos en la hoja del presupuesto analítico y veremos que ya se encuentra llena de forma automática. Por último, vayamos al flujo de caja. En esta hoja encontraremos 4 cuadros, el flujo de caja propiamente dicho. El cálculo de ingresos por beneficiario. El cuadro de generación de empleo. Y el cuadro de análisis costo-efectividad. El flujo de caja, a su vez, consta de 5 módulos. El módulo de inversión. El módulo de cálculo de ingresos incrementales. El módulo de cálculo de costos incrementales. El módulo de determinación del flujo nominal. Y el módulo de cálculo del BAN y el TIR. En el módulo de inversión se determina el monto que se invertirá en el proyecto con todas las fuentes por componente y es de llenado automático. En el módulo de cálculo de ingresos incrementales determinamos la diferencia entre los ingresos que se generarán con proyecto y sin proyecto. Este cálculo estará en función al plan de negocios por beneficiario tipo, establecido por el proyecto en el formato 2D, y tendremos en cuenta el número de unidades productivas, la productividad
y el precio de venta estimados para las situaciones con proyecto y sin proyecto. Para el ejemplo hablamos de hectáreas, kilogramos por hectáreas y soles por kilogramo respectivamente. Con esto podemos estimar los ingresos incrementales generados con el proyecto en las diferentes actividades productivas promovidas. Para ello procederemos a restar las filas A menos la fila B. En el módulo de cálculo de costos incrementales, determinamos la diferencia entre los costos que se generarán con proyecto y sin proyecto. Este cálculo estará también en función al plan de negocios por beneficiario tipo, establecido por el proyecto en el formato 2D, y tendremos en cuenta el número de unidades productivas y el costo por unidad productiva estimados para las situaciones con proyecto y sin proyecto. Para el ejemplo hablamos de hectáreas y soles por hectárea respectivamente. Con esto podemos estimar los costos incrementales generados con el proyecto en las diferentes actividades productivas promovidas, restando la fila D menos la fila E. Para el cálculo del flujo nominal restaremos el ingreso incremental determinado en la fila C menos el costo incremental determinado en la fila F, menos lo invertido en los componentes del proyecto señalado en la fila de inversión. Luego calcularemos el valor actual neto. Para ello emplearemos la fórmula del valor actual neto de las funciones existentes en el Excel. Entonces procederemos de la siguiente forma. Ingresamos a la celda respectiva. En ella colocamos la celda correspondiente al flujo nominal del primer año. A este valor le sumaremos el cálculo del BAN con la fórmula del Excel, del flujo nominal del segundo año hasta el 10º año. Para ello colocaremos el símbolo de suma. Luego insertaremos la función del Excel del valor actual neto de siglas BNA. Para ello iremos a la barra de funciones y le daremos clic a insertar función. Se abrirá una ventana en la que seleccionaremos la categoría Todo. Luego seleccionaremos la opción BNA. Al hacer clic en aceptar se abrirá una ventana. En el campo denominado tasa ingresaremos el valor 10%, el cual se empleará para todo tipo de proyecto. En el campo valor 1 le daremos clic al recuadro situado a la derecha. Ahora verás cómo se abre la opción para seleccionar celdas. Así que seleccionaremos las correspondientes al flujo nominal del segundo al 10º año. Seleccionadas las celdas le daremos Enter y regresaremos a la ventana en donde daremos clic en aceptar. Así habremos obtenido un valor actual neto estándar que emplearemos para evaluar a todos los proyectos.
En el módulo de cálculo de la tasa interna de retorno, TIR, también emplearemos las fórmulas del Excel. Para ello, nos colocamos en la celda correspondiente y en la barra de funciones le damos clic a Insertar función y seleccionaremos la función TIR. En el campo Valores le daremos clic al recuadro derecho para poder determinar las celdas a evaluar. Seleccionaremos las celdas del flujo nominal correspondientes del primer año al 10º año. Una vez seleccionadas, le damos Enter y se volverá a abrir la ventana. Daremos clic en Aceptar, con lo cual obtendremos el valor de la TIR para nuestro proyecto, valor que emplearemos para su evaluación. En el cuadro de ingresos por beneficiarios, calcularemos los ingresos netos y brutos por beneficiario, de acuerdo a la información incluida en el flujo de caja. Para ello, introduciremos los datos de beneficiarios del proyecto y debemos tener en cuenta la diferencia entre los que participan en las actividades del proyecto, como capacitación, asistencia técnica u otras, de los que finalmente aplican la propuesta técnica, y en consecuencia mejoran los ingresos que para Fondoempleo se definen como capacitados. Para ello, en la fila número de participantes, colocaremos el número de productores que según nuestra estrategia de intervención van a participar en las actividades del proyecto, que pueden ser mayor al número que finalmente aprenderán y aplicarán las mejoras técnicas durante la ejecución del proyecto. En el ejemplo es para 3 años. Luego colocamos durante la ejecución del proyecto y de acuerdo a la estrategia de intervención el número de beneficiarios que aplicarán las mejoras propuestas, es decir, capacitados, en el ejemplo para los 3 años de ejecución. Luego asumimos que en los siguientes años en los que ya no actúa el proyecto, esta meta permanecerá constante. Estas filas se llenan según las fórmulas señaladas. Por ejemplo, la fila ingreso bruto por beneficiario indica que se debe de dividir A entre G. Entonces vemos que A vale 340.000 y G 100. El resultado sería 3.400. Lo mismo se aplica en el resto del cuadro. El cuadro generación de empleo se divide en dos. El subcuadro de generación de empleo con el proyecto y el subcuadro de generación de empleo sin el proyecto. En el cuadro de generación de empleo con el proyecto, solo vamos a llenar las filas que corresponden al valor de los jornales por unidad productiva. Por ejemplo, escribiremos que a lo largo de 10 años el jornal por unidad productiva se mantendrá constante. Supongamos que sea de 80 jornales. Veremos cómo la fila de instalación de actividad productiva se llena automáticamente. Ahora detallaremos cuál sería el valor de los jornales por unidad productiva si no se diera el proyecto. Escribiremos que el valor será de 50 jornales y esto se mantendrá constante por 10 años. Las filas de empleo incremental generado y empleo equivalente generado se llenan según las fórmulas que se indican. Más abajo verás el cuadro Análisis Costo-Efectividad, donde verás el costo de capacitar a una persona, el costo de crear un puesto de trabajo y el costo por mejorar el ingreso de un beneficiario. Bien, hasta aquí hemos terminado la formulación de nuestro presupuesto. Ahora procederemos a validar nuestro proyecto. Hagamos clic en la hoja de validación. Ahora veremos cómo los valores de estas tres filas coinciden, indicador de que hemos formulado bien el proyecto. Ahora hagamos clic en la hoja Información General del proyecto.
Verás cómo el valor de presupuesto del proyecto ya se encuentra lleno, así como también las fuentes de financiamiento. Más arriba veremos también que la institución sí cuenta con capacidad administrativa y también podemos ver el monto de la carta fianza que en este caso pediría Fondo Empleo. Como pueden ver, este sistema les ofrece una solución rápida y eficaz al momento de realizar el presupuesto, ya que al reducir el tiempo de llenado considerablemente contribuye al aumento de la eficiencia en la elaboración de sus futuros trabajos. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Fondo Empleo, al servicio del desarrollo del país.